In this session, I want to talk to you about the marks of expository preaching. Marcos de la predicación expositiva. And Dan Dumas launched us with a great start on interpreting Scripture. What we're going to do in this session and the next session as I speak to you, I want to make sure that you understand what expository preaching is. And I want to make certain that you understand the importance of expository preaching. De la predicación expositiva. If you pick up the Bible, si levanta la and you Biblia read it from y cover to está cover, leyendo desde Génesis hasta if you read it from Apocalipsis, Genesis to Revelation, toda la Biblia, there are seveul themes hay that varios run through the temas Bible. que están corriendo por toda la Biblia. But one that is Pero hay very un tema important muy importante, is the es primacy of lo preaching. más importante de la You predicación. will see in the Bible Vamos that a ver there en la is a Escritura strong emphasis que hay un placed upon énfasis preaching. muy importante dedicado a la And those of you who are predicación. called to preach Y the Word of para God, ustedes que están llamados a predicar la palabra de Dios, han sido confiados con un tardeo muy importante. and by way of introduction, Y I por want to do a medio de survey of the introducción, Bible. vamos a hacer un sobrevisto And I de want la to draw Biblia to your y attention quiero llevar a tu How atención important preaching tan is. importante es la predicación. The Puritans, who Los were puritanos great English que preachers fueron, in the 17th century, Predicadores del said that siglo preaching is the primary 1017 means of dijeron grace. que la predicación es That la is to say, the primary fuente means by principal which de la the gracia. saving grace of Es God decir, la fuente comes into a primaria person's life de medio de la gracia through de the Dios preaching entre la of vida de the una Word of persona God. es por medio de la predicación de la There are palabra de other Dios. secondary means of grace. Hay otras maneras, otras fuentes de There gracia is one-on-one secundarias. witnessing. Hay testificando There is unos a small group otros, Bible study. estudios And there is de la counseling. palabra, There is reading a consejería, book. leyendo un libro. All of those are important, Todos son but importantes, they're all secondary. pero son secundarias. What is primary Lo que es is the principal preaching es la of the predicando Word de of la God. palabra de Dios. It really begins in Realmente Genesis. empieza en in the Génesis, garden. en el huerto. The first preacher was God El primer himself. predicador And fue God Dios preached mismo. Christ and him Y Dios crucified predicó Cristo y in Él the garden. crucificado ahí en el huerto. And throughout the Y entire por medio Old de Testament, todo el Antiguo we see Testamento prophet podemos after ver prophet el- after prophet cada being sent profeta by God into this world proclamando Dios to al mundo, declare the message of the Word of God. declarando el mensaje de la palabra From de Dios. Enoch and Noah, Desde Edén, desde el from principio con Moses Noé, to Malachi, desde Moisés a Malaquías, they proclaim, todos thus says the proclamaron Lord. así, dice el Señor. That is obvious. Eso es muy obvio. And when you come to the Y New cuando Testament, llegamos al Nuevo Testamento, there's not a plan no B. hay un plan B, There's not an alternate strategy. no hay otra The estrategia. New Testament El Nuevo begins with Testamento John the empieza Baptist, con Juan el Bautista, who was a voice quien fue un voz crying in the wilderness gritando ahí en to el make straight desierto the way of the para Lord. preparar el camino del Señor. And he preached Y Él repentance. predicó arrepentimiento. And Jesus Y came. Jesucristo vino. And Jesus came as a Jesús preacher. vino como God predicador. had only one son. Dios solamente tenía un And he hijo. made him a Y preacher. Él se hace un predicador. And Jesus was Y in Jesús reality en realidad an itinerant evangelist un evangelista who went from que town to fue town al pueblo a pueblo, Village to ciudad a village, ciudad, preaching the gospel of predicando the el kingdom. evangelio del reino. And he spent 3 Él years pasó 3 años training 12 entrenando men 12 hombres to be para preachers ser of the Word of predicadores de God. la palabra de Dios. He didn't train them to be small Él group no Bible estaba study enseñándoles leaders. de ser líderes de grupos en He did casa not estudiando la train them to Biblia. be counselors. No entrenó a ellos para ser consejeros. He did not No train them to be entrenó a él para one-on-one ser witnesses. testigos uno al otro. Primarily. Primeramente, First and foremost, he trained them to be preachers antes of de the Word todo, of God. Él entrenó a ellos de ser predicadores de la palabra de Dios. And in the Great Commission, Y la gran comisión, in Luke's Gospel, ahí en el Evangelio de Lucas, he charges them Él to está preach, encargando ellos a predicar, to preach repentance a predicar for the el forgiveness of arrepentimiento sins. por el perdón de pecados.
And then in the book of Y aún Acts, después, en el libro de los Hechos, we read of their podemos preaching ver ministry. acerca de sus predicaciones. The book of Acts is just En el filled libro with de Hechos preaching. está lleno de predicaciones. In fact, I think Aún por hecho, podemos ver book is en el libro mistitled. de Hechos, puede tener un título equivocado. It should not be called En the lugar de Acts of decir the los Apostles. Hechos de los Apóstoles, It should be called the preaching debe of ser the llamado Apostles. la predicación de los apóstoles. Because one out of every 4 Porque verses uno de cada 4 book of versículos Acts en el libro de Hechos is a es sermon. un sermón. The first century La- church was a strong church La iglesia en el primer siglo fue una iglesia fuerte because it was a porque preaching fue una church. iglesia que predicaba. And then as you continue Y through the New continuando Testament, por el Nuevo Testamento, you come to the book of Romans. llega al libro de Romanos, la And the carta book de of Romans says, y how ahí will en el they- libro de los Romanos, How will they call on him whom they have not ¿cómo pueden believed? llamar a lo que no han llamado, no han creído? And how will they believe ¿Y in him cómo van a in whom they have creer not en él heard? que no han escuchado? And how will they hear ¿Y unless cómo a van a preacher is sent? escuchar si no predicador ha sido enviado? And the answer to that Y la is, respuesta es, no one would be nadie saved va a ser salvo, apart from the preaching of the Word aparte of por God. la predicación de la palabra de Dios. That is what is primary Esto in es God's lo plan. principal en el plan de Dios. And we come to the book of 1 Entonces llegamos a la Corinthians. primera carta a los Corintios. In 1 Corinthians, Y ahí en 1 Corintios, Paul says, for the preaching of the cross Pablo dice a la predicación de la is cruz for those who are es para perishing los que están siendo foolishness. perdiendo. Para But- ellos es but for us necesidad, who are pero being para saved, nosotros, los que están siendo salvados, it is the power of es el God poder in de Dios en salvación. And Paul says, Y we Pablo preach dice que Christ predicamos a Cristo crucified, crucificado. foolishness to the Greeks, Necesidad a los and a perdidos, stumbling block to the a los Jews. sacerdotes y una trompeza a los judíos, But we preach Christ pero crucified. predicamos a Cristo crucificado. Paul said, for I Pablo determined dice to que know yo nothing determinó a among you conocer nada entre ustedes except Jesus sino Christ and excepto a him Jesucristo crucified. y él crucificado. The entire Bible La Biblia entera is filled with está preaching. llenada de predicación. Just like your church needs Solamente- to be filled with preaching. Igualmente, tu iglesia debe ser rellenado And your con la pulpit is predicación. to be filled Tu with preaching. púlpito debe ser rellenado con la predicación. If it is to follow the Si example va a of the seguir el prophets ejemplo de los profetas and y Christ Cristo and the y los apostles, apóstoles. we go throughout Y the si New vamos Testament. siguiendo a las cartas del Nuevo Testamento, It's just more the same. más de lo mismo. Paul says in Pablo Colossians dice en Colosenses 1:28, 1:28, we proclaim Him. proclamamos Él, We preach Christ. predicamos a Cristo. And then we come to the Y pastoral después llegamos a epistles. las epístolas pastorales, 1st and 2nd Timothy. primero y segundo Timoteo, And the book of Titus. y el libro de And la carta what a do we Tito. find? ¿Y qué encontramos ahí? We find that the man of Encontramos God que el hombre de is to be Dios first and debe ser foremost primeramente a preacher un of the word of predicador de la God. palabra de Dios. And it all concludes in Y 2 todo se Timothy concluye chapter en segundo 4. Timoteo capítulo In verse 4, 2. en versículo 2. Paul says, for I Pablo solemnly dice charge you que yo he encargado a in the ustedes presence of solemnemente God and of en la Christ presencia Jesus, de Dios y Cristo Jesús, who is to judge the quien living es and the dead. quien juzga los vivos y los muertos, And by his y appearing por su and by his kingdom, apariencia y por su reino, preach the word. predica la palabra. Be ready in season and out of season. Están listos en tiempo y fuera de tiempo. This is the charge Esto that is es el- laid at every man's feet here Eso es el today. cargo que ha estado a todos los pies de cada varón aquí en este día. You are commanded Sí. by God and by Tú Christ eres llamado por Dios y por To preach Cristo the word. a predicar la palabra. This is your first Esto ministry. es tu misión primero. And then we come to the book of Y Hebrews. después llegamos al libro The de a book of los hebreos, Hebrews se is trata a los hebreos. one evangelistic sermon. Es un sermón evangelístico. It is a word of Es exhortation. una palabra de exhortación. Hebrews 13:22. Hebreos 13:22. And it is Christ all Es through the book of Cristo desde Hebrews. toda la carta a los hebreos. And then warning Y passages. hay pasajes If de you do not advertencia. believe in Si tú Jesus no Christ. crees, esto es la consecuencia. It is a book of preaching. Es un libro de predicación. And then we come to the book of Revelation. Después llegamos hasta Apocalipsis. And again, there's more
more of the same. más de lo mismo. There are two witnesses Hay in dos chapter 11 testigos ahí en capítulo 11 who preach to the que world, predican al mundo. and they are put to death. Ellos fueron matados. We come to the end of the book of Revelation, Después llegamos al final del libro de Apocalipsis. and Christ himself preaches, Y Cristo mismo está predicando. I am coming quickly, Yo vengo and luego my reward is y mi with me, recompensa está conmigo to give to every para man dar a todo hombre according to his word. de acuerdo con mi palabra. The entire Bible Toda la Biblia prioritizes the preaching of the prioriza word la of God. predicación de la palabra de Dios. And in your Y ministry, en tu ministerio, preaching is not predicando secondary. no es algo secundario, It is primary. es primario. Then as we read church Después, history, cuando leemos toda la historia de la iglesia, the high watermarks of la church marca history alto de agua de la historia de la iglesia, for the last 2,000 years desde los últimos 2000 años, have been those eras in which a the decir los preaching has tiempos been the cuando la strongest. predicación ha sido lo más fuerte. The church is always the strongest La iglesia siempre es más fuerte when preaching is the cuando la strongest. predicación es más fuerte. And the low ebbs of church Y history los tiempos más bajos en la historia de la iglesia have been when preaching ha has been sido the cuando la weakest. predicación fue más débil. So it is absolutely Entonces, important está absolutamente importante that you be a que strong tú preacher seas un of the Word predicador of God. fuerte de la palabra de Dios. If not, then we need a new preacher No es que necesitamos un predicador nuevo. and someone who will Y prioritize alguien- the Word of God. Ahora necesitamos a alguien que va a priorizar la palabra de Dios. You are the most Tú important eres person in La the city persona where you más live. importante en la ciudad donde vives. Whoever holds the Word Quien of God tiene en su mano la palabra de Dios is the most es important la person persona más importante in that city, en la ciudad aquella. because you alone Porque have the tú way of solamente, tú salvation, solo tienes el camino a la salvación. and you alone Y have tú the way to solamente, live the tú Christian solo life. tienes este testimonio de vivir una vida The local cristiana. government does not El know you're the gobierno most local important no person, entiende tu ministerio. and the media does not Y, know y- you're y the most important person. las personas en el medio no saben que tú eres la persona más importante. But God Pero knows Dios sabe. that the preacher El is the most predicador important es la person persona más in any importante city. en cualquier ciudad. and the greatest blessing Y that la God can bendición give más to grande que Mexico Dios puede dar a México is to bring a es new de army traer of preachers of the un- Word of God. un nuevo militar de soldados que son predicadores de la palabra de Dios. And the greatest Y curse that la can be upon maldición Mexico más grande que puede estar sobre México is for there to be men to es stand para in ser pulpits hombres que pueden estar parados atrás de sus and not púlpitos preach the y Word of no God. predicar la palabra de Dios. In fact, they are the De judgment hecho, of God upon ellos son los Mexico. dedicados, ellos son el juicio de Dios sobre México. Preachers who do not believe the Bible, Predicadores que no creen la Biblia, preachers who do not preach predicadores the que no Bible, predican la Biblia, they are the judgment of ellos God son el on this juicio de nation. Dios sobre esta nación. So you must Entonces, be the tú blessing debes of ser God la bendición de Dios and to preach the Word y, of God. y debe predicar la palabra de Dios. Or you stand contrary to the O Scripture. vas a estar en contrario a las escrituras. So what I want to talk about Entonces lo quiero hablar ahora, in this session en esta sesión and in the next y session en la sesión que siga. is what are the marks ¿Cuáles son las marcas of expository de la preaching? predicación expositiva? What defines ¿Cuál expository define preaching? la predicación expositiva? Number one, Número uno, it is text driven. está basada en el texto, And by saying text driven, Y para- I mean it is Bible based. diciendo que está basado en el texto, estoy diciendo que está basado en la Biblia. It starts with a text of Empieza Scripture. con el texto de la escritura It stays with a y text of queda Scripture. en el texto de la escritura It goes to other y texts va a otros textos to support what this para text apoyar lo says. que dice este texto. The preacher has nothing to say El predicador no tiene nada que decir apart from the Word of God. aparte de la palabra de Dios. Your only message Tu única
tu único mensaje is what God has to es lo say in His que Word. Dios tiene que decir por su palabra. You are to say what the Bible Debes says. decir lo que la Biblia dice. You are to teach what the Bible Debe teaches. enseñar lo que la Biblia enseña. You are to warn what the Bible Debe warns. advierte lo que la Biblia You are to advierte. promise what the Bible promises. Debes prometerte lo que promete la Biblia. That is your whole job. Esto es todo tu trabajo. We do not need to hear from you. No necesitamos escuchar de ti. We need to hear from God. Necesitamos escuchar de Dios. And you are merely Y a tú mouthpiece solamente eres un portavoz for the Word of por la God. palabra de Dios. Paul says in 2 Timothy 4, verse 2, Pablo dice en 2 Timoteo 4:2, he says, preach the Word. predica la palabra. That's the only thing you are Es to la preach, única cosa que debe enseñar. is the Word of La God. palabra de Dios. We don't need to hear No about you. necesitamos escuchar sobre ti. We need to hear from God. Necesitamos escuchar de Dios. And why do we say this? ¿Y por qué decimos esto? Because what the Bible claims to Porque be, la Biblia dice que es, and I just want to remind y you quiero of what you believe recordarles about a the lo que Bible. tú crees de la Biblia. The Bible, number one, is divinely inspired. La Biblia número 1 es inspirada por Dios. 2 Timothy 3:16. Segundo a Timoteo 3:16. All Scripture Toda escritura is God-breathed. es inspirada por Dios. It has been breathed out Ha of the sido mouth of God. exhalado por la boca de Dios mismo. It is really the doctrine of expiration. Realmente es la doctrina no de inspiración, It pero has come out expiración. of the mouth of Salió de la boca de Dios. Jesus said in Exhalado por la boca de Dios. Jesus said in Jesús Matthew decía 4, en verse Mateo 4, versículo 4 de capítulo 4. man shall not live by bread alone, No solo del pan vivirá el hombre, but by every word sino that de toda proceeds palabra que sale out of the mouth of de la God. boca de Dios. If you really believe that, Si tú realmente crees esto, you would never preach anything nunca else. vas a predicar algo diferente. You would leave a lot of your illustrations and stories Vas a out, dejar mucho de tus ilustraciones y tus historias and you would have more y va a Bible tener más Biblia into your preaching. en tu predicación. Second, it is inerrant. Segunda es inherente. The Bible is without any La error. Biblia no tiene ningún error. You preach anything but the Bible, Si tú predicas cualquier cosa aparte de la it palabra, is filled with mistakes and está errors. relleno de errores. Only the Bible is Solamente true. la palabra es verdad. Jesus said in John 17, verse Jesús 17, decía en Juan 17:17, your word is truth. tu palabra es la verdad. The word truth La means, palabra verdad significa it means reality. realidad. It means the way things really are. La manera que las cosas son en verdad. And the way things really Y la are manera que las cosas son en verdad is not how the media presents no es it. como el mundo, el media se presenta, It's not how the government no es presents como el it. gobierno se presenta, It's not how the internet no es presents como it. el internet se presenta, It's not how the schools no present es como las escuelas se presenta, it. It is how God es says como it Dios is. dice que es. Sin is whatever God Pecado says it is. es lo que Dios dice que es. Salvation is whatever Salvación God es lo says que it is. Dios dice que es. Heaven and hell is whatever Cielo God y el says it infierno is. son lo que Dios dice que son. This is why we preach the Esto es la Bible. razón para que predicamos la palabra. Everything else is Todo wrong. lo demás es equivocado. Only the Bible is Solamente la true. Biblia es verdad. And the Bible is authoritative. Y la Biblia también es autoritativa. The Bible is sovereign. La Biblia también es soberana. The Bible has La the Biblia right tiene to rule el every derecho life. para dirigir todo. It is not filled with suggestions. No está rellenado con surgencias. It is not filled with opinions. No está rellenado con opiniones. It is filled with God's commandments. Está rellenado con los mandamientos de Dios. And it directs human Y life, directa la vida humana, every human life, todas las vidas humanas, how everyone must live. como todos deben vivir. It is the authority Es in la your church. autoridad de tu iglesia. In the purest sense, En el sentido más puro, your church does not have elder rule.
Tu iglesia no tiene el gobierno de It does not ancianos, have congregational no rule. tiene el gobierno de la congregación, It does not have pastor no rule. tiene un gobierno de un solo pastor, It has the rule of Scripture. tiene el gobierno de la escritura. And the preacher is to be El under the predicador debe authority of the estar Word of bajo la God. autoridad de la palabra de Dios. The elders and deacons Los are ancianos y are los under diáconos the están bajo la authority of the Word autoridad of de God. la palabra de Dios. And the whole Y toda congregation la congregación is to be debe submissive estar sometiendo to the a la authority of autoridad Scripture. de la escritura. Because when the Bible Porque speaks, cuando la Biblia God habla, speaks. Dios habla. Further, the Scripture is Aún más, clear. It is clear. la escritura es clara. If you want to be understood Si tú quieres que la gente te by your entiende, congregation, si tu congregación te entiende, then you must preach the Bible. entonces debes predicar la Biblia. The Bible is La Biblia abundantly clear es abundantemente clara in matters of en, salvation en los asuntos de la salvación and in matters of y en sanctification. los asuntos de la santificación. And that is a great truth that Esa came es out of una the verdad Reformation. grande que salió de la Reforma. The Roman Catholic Church La Iglesia Católica Romana said that people decía que are too stupid to que las understand the Bible. personas son tan ignorantes que no entienden la palabra. So they said, we'll tell Entonces you what dicen to que vamos a believe. decir lo que deben creer. And if you ask someone in a Y Roman si Catholic Church, pregunta a alguien en una iglesia What do católica they romana believe? qué creen, they will just say, van a whatever the decir church believes, lo that's que what la we believe. iglesia cree. Eso es lo que yo creo. And so they kept the Bible Entonces ellos guardaron la Biblia out of the language of the people. y no dieron la Biblia en el idioma de las personas. They preached in Latin, Estaban predicando en latín, but no one could pero understand nadie Latin. podía entender latín. And the reformers in the 16th Y century los reformadores en el siglo XVI said, no, decían que no, the Bible is la crystal Biblia clear. es claramente como And cristal. they translated the Bible Entonces ellos traducieron la Biblia into the language en el of the lenguaje people. de la gente. Martin Luther Martín translated Lutero it into German. él tradujo la Biblia para los alemanes. William Tyndale translated into English. Guillermo Tyndale tradució la Biblia para inglés. John Calvin's cousin Juan Calvino, el primo de Juan Calvino tradujo la Biblia into French. para los franceses. And suddenly the people Y, knew y- the y de truth. repente las personas entendieron la verdad. Because anyone can pick Porque up the Bible cualquier persona podía levantar su Biblia and y understand it. entender la Biblia. A child can Un understand how to hijo be a o Christian. un niño puede entender cómo ser cristiano. A teenager can Un understand joven puede entender how to live their life. cómo vivir su vida. When Jesus addressed the Cuando Pharisees, Jesús estaba dirigiendo sus argumentos a los fariseos, he often said él this, siempre decía, o muchas veces decía, have you not read? ¿no has leído? Do you know how to read? ¿Sabes cómo leer? Do you have two brain cells ¿No touching tiene between por lo your menos ears? dos cédulas en tu cerebro que están tocando? Then you would know what the truth is. Sí, sabía, va a entender qué es la verdad. Because God knows how to Porque, communicate. porque Dios sabe cómo comunicar. If you want to be Si understood tú in the quieres pulpit, ser entendido en tu púlpito, then you preach the Bible. entonces predica la Biblia. But if you want to be Pero confusing to si tú people, quieres confundir la gente, then preach the wisdom of this world. entonces predica la sabiduría de este mundo. Further, the Bible is Más, sufficient. La Biblia es suficiente. We're talking about why we are so committed to Estamos preach the platicando de Bible. por qué estamos tan comprometidos a predicar la Biblia. The Bible is sufficient to save. La Biblia es suficiente para salvar. No one in the history of the world Nadie en la historia del mundo has ever been saved ha sido salvado apart from the Bible. aparte de la palabra de Dios. And no one will ever be saved Y nadie va a ser salvado apart from the Word of God. aparte de la palabra de Dios. And the Bible is sufficient to Y la Biblia es sanctify, suficiente para salvar, to conform people into para the image of conformar las Christ. personas a la imagen de Jesús. And the reason is Y la razón es like produces like. porque las cosas parecidas producen las cosas parecidas. And only the Word of Y Christ solamente la palabra de Cristo can produce puede the producir likeness of la Christ semejanza de in Cristo someone's life. en la vida de alguien.
You preach a Tú worldly predicas message, la palabra, tú predicas al mundo el mensaje. and it will produce a worldly congregation. Tú predicas al mundo un mensaje del mundo y va a It is only producir una preaching the congregación mundana, pero solamente predicando la Biblia That will produce a godly va a congregation. producir una congregación piadosa, Because like produces porque las like. cosas parecidas producen lo mismo. And further, the Bible, the Word of Y God, más la palabra, la Biblia, la palabra de Dios it is immutable. es inmutable, It never changes. nunca cambia. It is the same from year to year Es lo mismo de un año a otro año, and from decade to de una decade. década a otra década. Listen, society Escucha, is changing. la sociedad está cambiando, Morals are los changing. morales están cambiando, The culture is la changing. cultura está cambiando, But the Word pero of la God palabra is de never Dios changing. nunca va a cambiar. We preach the Bible Predicamos la Biblia because it is porque the one es unchanging la standard única of cosa truth. como estándar de verdad que nunca va a cambiar. What you preach when Lo you're a que tú young man predicas cuando tú eres un hombre joven is what you're going to es- preach when you're a middle-aged es lo man. mismo que vas a predicar más adelante, Is what you're going to es preach lo que when you're va a an old predicar man. cuando tú eres anciano. The message El never mensaje changes. nunca cambia. And it's what's going to be Y es preached lo at que your va a ser funeral. predicado a tu funeral. And it's what your Es lo grandchildren que are going to tus preach. nietos van a predicar. Further, it is Más. an invincible weapon. También es una arma de Dios invencible. When the preaching of the Word Cuando la predicación de la palabra is accompanied by the power of the Holy Spirit, está acompañado por el poder del Espíritu de Dios, it has invincible power. tiene poder invencible. It is able to overcome all Tiene el human poder resistance. suficiente para sobrepoder y vencer toda la existencia humana. It is able to pierce to the heart. Puede aún penetrar el corazón. It is able to cut to the Puede bone. cortar hasta el hueso. It is able to radically Puede change a person's radicalmente life. cambiar la vida de alguien. It is the power of the Es Word of el God. poder de la palabra de Dios. And finally, there is the Y finality finalmente of the Bible. hay la finalidad de la Biblia. Jude 3, we have the faith once and for all delivered. to the Tenemos a saints. nosotros en Judas 2 y versículos 2 y 3 la fe final de la fe una vez y para siempre dado a la iglesia. The book of Revelation En ends. el libro del Apocalipsis If termina. anyone adds to the words of this prophecy, Si alguien añade algo que ponga algo más a las palabras de esta profecía, all the plagues of this book todas will las be added to plagas him. de este libro van a ser añadidas a él. God has nothing else to say. Dios no tiene nada más a decir. He has said it all in the Bible. Ha cumplido todo lo que quiere decir en la Biblia. You do not need any No dreams. necesitamos sueños, You do not need any tú no visions. necesitas visiones, You do not need to no speak in necesitas tongues. hablar en lenguas, You do not need some tú no mystical necesitas alguna experience. experiencia de misticismo. God is not speaking Dios to no you está hablando a ti through any of those means. por ninguna de las maneras así. Everything that God Todo lo que has to say, Dios He has quiere already said decir it. ya fue hecho y hablado. And He has put it in this book. Está ahí en este libro. You can't even live up to Tú no everything that's in puedes this aún book. vivir al estándar de todo lo que está en este libro. It would take 10 Va a lifetimes necesitar to preach 10 everything that's vidas already in this para book. aún predicar todo lo que está en este libro. Why would you look for ¿Por anything qué va a else? buscar otra cosa? So this is why we Entonces, preach the eso Bible. es porque predicamos la Biblia. The Bible is what God has to say La Biblia es lo que Dios quiere decir through your ministry. por tu ministerio. The Bible is a sharp, two-edged sword. La Biblia es una espada de doble filo. Hebrews 4, verse 12 and Hebreos 4, 13. 12 y 13. For the word of Por la God palabra de Dios is living and active es viviente y activo. and sharper than any two-edged Y sword, tiene más filo de cualquier espada de dos filos, able to pierce as far as the division of soul and spirit, capaz para penetrar la división entre el alma y el espíritu, and of both joints and marrow, y aún entre los and is able tuétanos, y to judge tiene la capacidad para juzgar
the thoughts and intentions of the heart. los pensamientos y las intenciones del corazón. There is no other No book hay in the ningún world libro en el mundo that can cut que to the puede heart cortar al corazón and expose a man's heart y before God. exponer el corazón del hombre ante Dios. And then he says all Y things después are dice que open and laid bare todos están abiertos para ver por dentro, before the eyes of ante him los ojos with whom we have to do. a quien donde necesitamos servir. If you say you believe the Si tú Bible dices que crees la Biblia and you do not preach the y no Bible, estás predicando la Biblia, you're an absolute fool. tú eres un necio absoluto. Loco. An absolute fool. Un necio absoluto. Because no other book Porque is no a sharp hay otro two-edged libro sword. que es una espada de doble filo. The Word of God is La palabra de Dios a reflecting mirror. refleja como un espejo. You look into the Bible, Puedes ver por dentro de la palabra de it's like Dios. looking into a mirror. Es como mirando un And espejo. you see yourself for what you really are. Puedes ver a ti mismo de cómo tú eres. You preach any other book, Si predicas cualquier otro libro, and your people will be deceived tus personas van a ser engañados as to the true condition of their heart and soul. acerca de la condición verdadera de su corazón y su alma. But as you preach the Pero Bible, mientras tú estás predicando la palabra, people see themselves ellos van a ver a sí mismos for what they truly are. por lo que son realmente. The Word of God La is palabra de Dios también it's a life-giving seed. es también como una semilla que da vida. It contains the germ of life in Contiene it. la vida en sí mismo. And when it is sown Y into the cuando human está heart, sembrado a un corazón, and if the Spirit of God si el has plowed Espíritu de up the Dios soil of that ha heart, preparado la tierra de este corazón, God commands that seed to bring forth life. Dios manda semilla a producir vida. There is no other book No hay ningún otro libro that contains que life, contiene la vida, eternal life, vida eterna, other than the Bible. aparte de la Biblia. If you want people to have Si tú eternal quieres life, que la gente tiene la vida eterna, an abundant life, una vida abundante, then you have to entonces preach the tienes que Bible. predicar la Biblia. If you do not preach the Si Bible, no predicas la Biblia, you are sowing tú rocks estás sembrando piedras into people's hearts, en los corazones de las and it personas harms them and y damns va them. a causarles daño y maldición. The Bible is a bright, shining lamp. La Biblia es una lámpara brillante. Psalm 119, El verse Salmo 103. 119, versículo 103. For your word is a lamp Por unto tu my palabra es feet una lámpara ante mis pies, and a light unto y my una path. luz a mis sendas. We live in a dark Estamos world. viviendo en un mundo oscuro. We live in a sinful and Estamos viviendo adulterous en generation. una generación pecaminoso. And y the only adúltera. way that Y la people única can manera see que las personas pueden ver the path that they are to take la senda que deben tomar is by the word of es God por la palabra de Dios that you preach. que tú predicas. You are showing Tú people estás the way mostrando a las personas el camino to live their para life vivir su vida and to raise their y family también para criar a su familia and how they should work. y cómo debe funcionar. It's a lamp. Es una luz, una lámpara. It is a soul nourishing meal. Es una comida que puede nutrir el alma. 1 Peter 2, Primero verse de 2. Pedro 2:2. Like newborn babes, Como los recién nacidos long for the pure deben milk of the word, desear la leche pura de la palabra that by it they may grow in respect para to por medio salvation. de ello pueden crecer en respecto a la salvación. It's God's growth food. Es la comida de Dios para You crecer, preach the Bible, para nutrir. Si tú and predicas people la will Biblia, grow up. las personas van a crecer, van a Boys- madurar. boys will become young Hombres van a men, ser hombres jóvenes and young men will become y hombres jóvenes mature men. van a ser hombres maduros. You will see your congregation Van a grow ver up tu congregación madurar, into a adulthood. ser como adultos. They will no longer be No más van a babies. ser como bebés. As you preach the word Mientras of está God, predicando la palabra de Dios, this is what happens when you preach the eso es Bible. lo que pasa cuando predica la Biblia. God
put the power in Dios- the Bible. Dios ha puesto el poder en la Biblia. The last sermon that El Martin último Luther, sermón predicado por Martín, the last sermon that Martin Luther ever el preached. último sermón que predicó Martín Lutero, The year was 1545. I'm just talking. muy bien, vamos a platicar de este sermón, perdón. He returned to his hometown of Eisleben, Germany. Regresó a Alemania, a su pueblo donde creció, The church in Germany had y ahí begun la the iglesia en Reformation, Alemania donde la reforma fue empezado, but they hadn't come all the way pero no han llegado hasta el fin, because it takes time porque for the toma church to tiempo reform. para que la iglesia puede ser formada. And so they still had one foot in the Catholic Church Entonces tenía un pie en la iglesia católica romana todavía and one foot in the y Reformation. un pie en la reforma. They were only halfway there. Solamente estaban llegado el destino a media. And Luther Y realized Lutero reconoció that they were only halfway que reformed. todavía estaban ahí nada más al medio camino. And he learned that Entonces él aprendió they were still going on pilgrimages que ellos todavía fueron practicando como peregrinos to go look at a ver relics. las rélicas. And if they could just see certain Y objects, solamente podrían ver ciertos objetos really pay their money to see certain relics, pagando dinero para ver rélicos. that they were told Ellos recibieron un this mensaje is like que esto this es is Moses' rod. como fue algo de Moisés. And they were told this is the coat, Y dijeron que Joseph's coat of many colors. este es la ropa de José, su ropa de todos los colores. And that if they could just Y que travel to see solamente these podía relics, viajar para ver las rélicas. they would be saved. Van a ser salvados. They would be Van a sanctified. ser santificados. And so Luther got in the Entonces pulpit. Lutero entró al púlpito. He had no idea this No would be the tenía- last sermon he would ever preach. No tenía ninguna idea que este va a ser su último sermón. And he rebuked the church. Y él regañó la iglesia. And he said, you're paying your Y él money decía, ustedes están pagando, están gastando dinero to see the Para- Pope's junk. para ver la basura del Papa. You're a fool. Tú eres necio. He said, God put the power in the Word. Dios ponga el poder dentro de la palabra. Anchor yourself in Debe the ser Word. anclados con la palabra, en la palabra. And that's a Y lesson that esto we es una need to lección learn que here. nosotros debemos aprender ahora aquí. God did not put the power Dios no tiene puesto el poder in your en illustrations. tus ilustraciones. God did not put the power Dios no ha puesto el in your poder culture commentary. en tus comentarios sobre la cultura. He did not put the El power poder no fue puesto por Dios in your personality. en tu personalidad. God put all of the power Dios ha puesto todo el in poder His Word. en su palabra. This is why you must be an Esto es porque expositor. debes ser expositores. You must preach the Word. Debes predicar la palabra. So this is the first mark. Entonces es la primera marca To be an para expositor ser un expositor. means you are a Bible preacher. Debe ser que tú eres un predicador de la palabra. That you preach the Te Bible, predica la Biblia, the whole Bible, toda la Biblia and nothing but y the nada Bible. más que la Biblia. And that you become, Y que tú se hace as Charles Spurgeon said como Carlos Spurgeon dijo, of John Bunyan, un Juan Bunyan, why the man is a walking Bible. como la Biblia es una Biblia caminando. Cut him anywhere and he Corte bleeds su Bible. carne en cualquier lugar y va a sangrar Biblia. You need to be a Tú walking debes- Bible. Tú necesitas ser una Biblia caminando. And what comes out Y of lo your que mouth salga de tu boca needs to be Bible. debe ser Biblia. This means you must read the Bible, Esto significa que debes leer la Biblia, you must study the Bible, debes estudiar la Biblia, you must memorize the debes Bible, memorizar la Biblia, you must meditate on the debes Bible, meditar en la Biblia, you must live the debes Bible, vivir la Biblia, you must teach the debes Bible, enseñar la Biblia, you must preach the debes predicar la Bible. Biblia. That is your whole Esto life. es toda tu vida. You have no other life No but to tienes preach the otra Bible. vida sino
predicar la Biblia. This is what your church Esto es lo needs. que tu iglesia necesita. And this is what Y eso es lo Mexico que México desperately needs. desesperadamente necesita. Number one, Número uno. Bible-based. Basado en las escrituras. Now, the second mark of La expository segunda marca preaching de la predicación expositiva is God exalting. es que exalta a Dios. Understand this. ¿Entiendes eso? The chief purpose of the Word of God El propósito principal de la palabra de Dios is to magnify es the para God of the Word. magnificar el Dios de la palabra. Your preaching must be God Tu exalting. predicación debe exaltar a Dios. The highest aim of your preaching La meta más alta para tu predicación is for people to es para que see las personas puedan ver, for people to see who God is. para que las personas puedan ver quién es Dios. A great theologian named R.C. Sproul Un grande teólogo, el R.C. Sproul, was my professor and fue mi mentor. profesor y mi mentor. And when his ministry, Ligonier Ministry, began Y to cuando su grow, ministerio Ligonier empezó a crecer, it required some strategic planning. fue una necesidad de planificación, estrategia, So una they brought in a estratégica. They brought in a consultant Entonces invitaron un consultante para consultar con él to help Dr. Sproul plan for the future. para apoyar Dr. Sproul planificar por el futuro. So we asked him two questions. Entonces él preguntó dos preguntas. And I will ask you the Y same voy a two preguntar questions las mismas dos preguntas about your church and your sobre tu ministry. iglesia y tu ministerio. Number one, Número uno, what is the greatest need of ¿cuál es of la the people necesidad in your más grande de las personas en tu what is iglesia? the greatest need of ¿Cuál the es people in your La church? necesidad más grande de las Immediately, personas en Dr. tu Sproul iglesia. answered, Y inmediatamente el doctor Sproul contestó, it is for people to know es para que las God. personas puedan conocer a Dios. That's what eternal life is. Esto es lo que la vida eterna es. John 17, verse 3. Juan 17, versículo 3. That they may know you, the Para one que true puedan living conocer God, a ti, el verdadero Dios viviente, and Jesus Christ, whom y you have sent. Jesucristo, quien tú has enviado. And for people to actually know who God is, Y para que las personas en verdad puedan conocer quién es Dios, to know the para attributes of conocer God, los atributos de Dios, to know the character para of conocer el God, carácter de Dios, to know the para names of conocer los God, nombres de Dios, to know the works of para God, entender, para conocer las palabras de Dios, to know the judgments para of conocer God, los juicios de Dios, to know the para triunity conocer of la God, triunidad de Dios, to know the para eternal purpose of conocer el God. propósito eterno de Dios. The greatest need of La every necesidad Christian más is to grande de todo cristiano es conocer know who God is. quién es Dios. Can you think of anything more ¿Puedes important pensar de algo más importante que eso? than God? ¿Que Dios? Second question. Segunda pregunta. The consultant then asked Dr. Sproul, El consultante después preguntó a What- Dr. Sproul what is the greatest need cuál es la necesidad más grande of people in the world? de personas en el mundo. Immediately, Y Dr. Sproul inmediatamente answered, Dr. Sproul contestó, it is that the world would es para que el know mundo God. puede conocer Dios. They need to know who God Ellos is. necesitan conocer quién es Dios. And so, the Entonces, greatest aim of your preaching La marca más alta, la is for meta más people alta de to tu come predicación to es know para que personas God. puedan venir a conocer a Dios in a saving en personal una relationship relación personal que les salve through God's Son, the Lord por medio Jesus del Christ. Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Psalm 96, El verse 10. Salmo 96, Say among the nations, versículo 10, the Lord, proclama sobre las naciones el Señor reigns. El Señor reina. This is our message to the Esto es world. nuestro mensaje al mundo. This is our message to the nations. Este es nuestro mensaje a las That there is naciones. only one God, Solamente un Dios. and He reigns Y Él reine over every sobre nation. todo. He has determined their Él ha boundaries. determinado sobre las fronteras de cada And the times of their nación, habitation. los tiempos de sus habitaciones. And the only way they Y can la know única this manera que God ellos pueden conocer a este Dios is through Jesus es por Christ. medio de Jesucristo. So therefore, you Entonces must
You must preach who debes God is. predicar quién es Dios. I want to tell you again, Quiero decirte otra vez, the chief purpose of the Word of God la meta principal de la palabra de Dios is to reveal the es para God revelar el of the Dios Word. de la palabra. So I want to ask you this Entonces question. quiero preguntarle, How much of God is there in your preaching? ¿cuánto de Dios está por dentro de tu predicación? How much of God is there in your sermon notes? ¿Cuánto de Dios está en tus notas de sermón? Do you preach a great and awesome ¿Estás God? predicando un Dios asombrante y grande? You are to be magnifying Debe God estar magnificando a Dios and elevating God. y elevando a Dios. The greatest compliment you will ever receive El mejor palabra de ánimo que vas a recibir after you preach, después que predica, when people come up cuando to las say personas something to vienen a you decir algo a ti, as they're leaving to go home, mientras están saliendo para ir a casa, it is not for you to hear, no es para escuchar. Pastor, you sure are a Pastor, great preacher. tú eres un predicador bueno. The greatest compliment is Mejor, not, la mejor palabra Pastor, no es, that was a great sermon. pastor, fue un sermón The maravilloso. The greatest compliment you will ever hear Palabra de ánimo más is for people importante to que say vas a to you after escuchar. you Si las preach, personas después que escuchar tu predicación Pastor, van a what decir, a Pastor, great God we have. qué grande Dios tenemos. Ever since you came to be our Desde que tú pastor, viniste para ser nuestro pastor, God is getting bigger Dios está haciendo and bigger. siendo más grande y and más bigger. grande y más grande. He's becoming holier Él está siendo más santo in my en understanding. mi entendimiento. He's becoming more Él está sovereign. siendo más soberano. He's becoming more Está siendo powerful. más poderoso. I had no Nunca tenía idea ninguna idea how great God tan is grande Dios es. until you came Hasta and que tú preached the veniste Bible para to predicar la us. Biblia a nosotros. That's what you want to hear. Eso es lo que tú quieres escuchar. There is a man in America. Hay un hombre en Estados Unidos. He's gone and to be with the Lord. Ahora ya está con el Señor. I just preached in his pulpit Yo 2 months prediqué ago en in su púlpito Philadelphia. hace 2 meses en Filadelfia. His name was Donald Gray Barnhouse. Su nombre fue Donald Gray Barnhouse. He was a very, very great expositor. Fue un expositor muy importante, muy grande. And really one of the first men to have a national Y ministry realmente uno through de the los radio. primeros hombres de tener un ministerio nacional por medio de radio. And he was invited to go to Princeton Y Seminary. él fue invitado a ir al seminario de Princeton. And there to preach in Y chapel. allí él predicó en la capilla. And when you preach in Y cuando chapel uno está there, predicando en la capilla allí, all the faculty sit on toda the la front row facultad right está here. sentado aquí en la fila primera. All your former professors. Todos los profesores que tenía cuando estudiaste, And then the student body y is behind. después los alumnos están por detrás. So it's rather Entonces, intimidating un poco to preach in chapel. Hay un poco de intimidación predicar en la capilla. And Donald Gray Barnhouse was into his sermon Entonces, in about Dr. 10, Barnhouse estaba predicando su sermón and after about 10 y minutes, después unos 10 minutos, the most brilliant of all the professors, lo más brillante de todos los profesores, a man named Robert Dick Wilson, un hombre Roberto Dick Wilson, stood up from the front row levantó ahí en la primera fila and walked out of y the chapel salió de la capilla in front of the whole student body. ante todos los alumnos. And Barnhouse was devastated. Y Barnhouse fue impactado tristemente. He could barely finish the Devastado, message. apenas podía cumplir su mensaje. It took the wind out of his sails. Quitó el viento de sus alas. And when he finished, different Y people came cuando up to terminó, him diferentes personas se acercaron a él. and said, "Oh, thank you for the Y decía, oh, message." gracias por tu mensaje. He could not hear a word Él that no anyone was escuchó saying. nada que las personas estaban diciéndole. He left chapel Él and went salió de la capilla y immediately to the inmediatamente professor's fue office. a la oficina del profesor And there he knocked on the y él door. tocó la puerta The professor said, "Come y el in." profesor invitó a entrar Barnhouse said, "How have I failed?" y Barnhouse preguntó, ¿cómo fallaste? ¿Cómo fallé? Where did I go wrong? ¿Dónde fue mi salida de error? The professor said, El profesor dijo, "I'm a very busy man.
Yo tengo mucho que hacer and I always come back to hear my former y students siempre preach one regreso a la time. capilla para escuchar mis alumnos anteriores a predicar una sola vez. And all I want to Y know todo lo que necesito saber is, are you a big God es preacher? si tú eres un predicador de un Dios grande And I only had to listen to 10 y minutes of solamente you tienes que preaching escuchar de 10 minutos de tu predicación to know that you are para a big entender God que tú preacher. eres un predicador de Dios grande. I did not need to hear Yo any more. necesitaba escuchar más. You, sir, will be Tú, greatly used by Señor, God va a ser usado grandemente en el mundo, llevando a la gente a Dios. because you preach a Porque tú towering view of predicas God una vista de Dios grande. who is seated in the Un heavens, Dios que está sentado Who en los rules cielos, over que está all. reinando sobre todo. who is holy, Que es holy, santo, santo, holy. santo. So I want to ask you this Entonces question. quiero preguntarte algo. If we came to hear you preach this Sunday, Sí, vámonos a escucharte predicar este domingo. and after 10 Y minutes, después 10 minutos. would we conclude Vamos a concluir you are a que tú big eres God un preacher? predicador de Dios grande. Or would we O conclude vamos a concluir you're a big que man tú preacher? eres un hombre grande predicador. And the Barnhouse was followed by a man, Barnhouse fue seguido. James Montgomery Boyce, James Montgomery Boyce siguió Barnhouse en el púlpito, who was en el pastorado. one of the greatest Uno de expositors los of our expositores age. más grandes de nuestra era. Boyce came to preach for me one time, Una vez Boyce vino a predicar por mí en mi iglesia and he used this illustration. y usó una ilustración, I'll never forget it. nunca voy a olvidar. He drew the picture of children on the playground, Estaba dibujando un dibujo de niños jugando and there's a en un teeter. parque There's a teeter-totter, y ahí estaban en un a juego seesaw, levantando los dos lados uno al otro and he made the point hizo su punto. that when one end is up, Cuando uno está por arriba, the other end el is otro está down. por abajo. And when this end goes Y up, este lado se sube, this end goes este down. lado se baja. But you can never have Pero both ends nunca up puede at the tener los same dos time. lados alto al mismo tiempo. And then Boyce made the Y application. después, Boyce se aplicó la escritura. That's the way it is in your Dice, preaching. esto es como es en tu predicación. If God is up, Si Dios está por arriba, then man is down. entonces el hombre debe ser para abajo. But if man Pero is si tú up, estás levantando el hombre, God is down. Dios va a estar por abajo. You can never have God and No man podemos nunca tener Dios y hombre, both big ambos grandes, at the same al time. mismo tiempo. So your Entonces, call tu as an llamado como expositor expositor is to preach the es greatness predicar of God. la grandeza de Dios. And from Y Genesis desde chapter 1 Génesis capítulo 1 to Revelation hasta chapter Apocalipsis 2, capítulo 2, anyone who can read todos que pueden leer clearly sees the greatness of God. claramente pueden ver la grandeza de Dios. So that is your job. Entonces esto es tu trabajo, It is to be a big God preacher. de ser un predicador de Dios grande. Now, number three. Ahora, número 3. Number three. Número 3. And even as I say number three, let Y me aún say como let me está say one diciendo more número thing. 3, déjame decir una cosa más. The Bible is La challenging Biblia you es algo que va a desafiar to preach the majesty of God, a predicar la majestad de Dios, to preach the transcendence of God. de predicar la transcendencia de Dios. You remember in Isaiah En chapter Isaías capítulo 6, in verse 1, versículo 1, in the year that King en Uzziah el died, año que el rey Usías murió, I saw the Lord, yo vi el Señor, I saw yo Adonai, hice Adonai, the sovereign one, el único soberano, high and lifted up, alto, levantado, and the train of his robe filling the temple. y todo su ropa reinando el templo. Isaiah saw A God Isaías envió, visto, at the very apex of the Isaías universe, vio Dios como lo más grande en todo el universo and everyone and everything under God. y todo las personas y todo abajo de Dios. And the greatness of ancient Y la kings grandeza de los reyes ante la antigüedad were measured by fueron medidas
how long their Por, robe por- was. por tan largo fue The greater the king, the longer the robe. su ropa, su traje. But as Isaiah is allowed to see Lo más grande el rey, lo más larga. into the Pero throne room of God, mientras Isaías fue permitido a ver entre el salón del trono de Dios, he saw that the train él of vio God's robe que Dios filled the entire rellenó temple. todo el templo. There's no room for No any hay, other no hay ruler. no hay lugar para cualquier There's no otro room for any rey. other sovereign. No hay lugar para cualquier otro soberano. And he saw the Y seraphim vio los serafines on both sides of the ambos throne, lados del trono, one calling out to uno the llamando other, al otro. Holy, Santo, holy, santo, holy santo is the Lord of es el hosts. Señor. The whole earth is full of his glory. Toda la tierra está lleno de su gloria. And the foundations Y la of the fundación throne room began to del, shake. del salón del trono empezaron a And moverse. Isaiah said, Woe is me, decía, pobre de mí, for I am ruined. por esto he destruido. I am a man of unclean Soy un hombre lips, de labios impuros. and I live among a people of Y unclean lips. vivo entre una gente de iniquidad. For my eyes have seen Porque the mis King, ojos han visto al Rey, the Lord of glory. el Señor de gloria. This is the God we must preach, Esto es el Dios que debemos predicar. not some little No God solamente un Diosito of our own de nuestra imagination. propia imaginación, No, one who is uno towering que es in the heights grande of heaven, en todo el cielo, ruling over all. reinando sobre todo. As R.C. Sproul said, Como ha dicho R.C. Sproul, there is not one no hay maverick molecule in the ningún universe moléculo de rebelde en todo el universo. No hay nada lo más sencillo en el universo más rebelde. Even as Martin Todo Luther, como Martín Lutero ya decía, even as Martin Luther said, él ha dicho, even the devil is God's devil. aún el diablo es el diablo de Dios. So, is this the God you preach? ¿Esto es el Dios que tú estás predicando? This is the God who exists. Esto es el Dios que existe. The ultimate blasphemy El blasfemio último is to stand in the es de pulpit estar en el púlpito and y misrepresent no who God representar is. correctamente quién es Dios. All right, now third, Ahora, ahora, expository preaching la predicación expositiva is not only Bible-based no solamente es basado en las escrituras de and la God Biblia exalting, y exalta a Dios, it is Christ-centered. Cristo céntrico. The center of El gravity centro de la gravedad of our preaching de toda nuestra predicación is the person es and la work persona y la obra of Jesus de Christ. Jesucristo. We must always preach Debemos siempre Christ. predicar Cristo. Paul said in 1 Pablo Corinthians decía 1, en 1 23, Corintios 1, 2 y 3, we preach Christ predicamos crucified. Cristo crucificado. In 1 Corinthians 2, verse En 2, 1 Corintios 2, 2, for I determined to know nothing among you he determinado a conocer nada más entre ustedes except Jesus Christ excepto Jesucristo and Him y Él crucified. crucificado. We are continually preaching Christ, Continuamente predicamos Cristo, the person and work la of persona Christ, y la obra de Cristo, the humanity la and deity humanidad of y la Christ, deidad de Cristo, the death and la resurrection of muerte y la Christ, resurrección de Cristo, the ascension and la ascensión y exaltation of exaltación Christ, de Cristo, the supremacy and La sovereignty of Christ, la supremacia y soberanidad de Cristo, the second coming and the la judgment of segunda venida y el Christ. juicio de Cristo. We are always preaching Siempre estamos Christ. predicando Cristo. Great preachers are preachers of a Predicadores great grandes Christ. son predicadores de un Cristo grande. The whole Bible is Toda la about Biblia Christ. está sobre Cristo, predica a Cristo. The whole Old Testament Todo el Antiguo Testamento can be summarized this way. puede ser resumido en esta manera. He's coming. Él viene, It's pointing ahead to the está coming. apujando, Messiah. apuntando adelante de Él que The viene, Son of God, the el Son Hijo of de Man. Dios, el Hijo del Hombre. The four Gospels Los 4 evangelios can be summarized. y resumen, He's here. Él está aquí. Matthew, He's the King Mateo, of Él the es el Jews. Rey.
Mark, he Marcos, is the servant of Él es el Jehovah. siervo de Jehová. Luke, he's the Lucas, perfect man. Él es el hombre perfecto. John, he's the Juan, son of God. Él es el Hijo de Dios. The book of Acts El libro de los Hechos is the preaching of es la Christ. predicación de Cristo. The epistles, the Las 21 epístolas, epistles, 21 epístolas, is the la explanation of Christ. explicación de Cristo. And the book of Y Revelation, el libro al Apocalipsis, He's coming el libro de again. Apocalipsis, que Él viene otra vez. the entire Bible is Toda la about Biblia Christ. habla de Cristo. And when you take the book of Acts Y cuando tomamos el libro, el libro de Hechos and all of the sermons y that are todos in the los book of sermones Acts, en el libro de Hechos, and by the way, you need to preach like the apostles in the book of Acts. y podemos decir que ustedes necesiten predicar como los apóstoles en el libro de Hechos. There are 5 dominant truths Hay in their sermons. cinco verdades dominantes en sus sermones. Some of the sermons have all 5 Algunos de los truths. sermones tienen todos los 5 verdades. Other sermons Otros have sermones 4 solamente or tienen 3 of 4 these o truths. 3 de estas características. But Estas these are the verdades. dominant Pero esas truths son las verdades apostles dominantes de los in apóstoles the book of Acts, entre el libro de los Hechos. and they're all pointed to Y todos Christ. están apuntando a Cristo. Number 1, Número 1, Christ is the fulfillment of the Old Testament, Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. that all the Que prophecies todas las profecías and all the types and symbols y todos los tipos y símbolos find their ultimate fulfillment encuentran su cumplimiento in the último Lord en Jesus el Señor Christ. Jesucristo. Number El 2, número 2, Christ died upon the cross for sinners. Cristo murió en la cruz para los pecadores. Number 3, Número Christ 3. was raised from the dead. Cristo está resucitado de la muerte. There were thousands who Había were miles crucified que in fueron Jerusalem. crucificados en Jerusalén. Only one was Solamente raised from the uno fue dead. resucitado de los muertos. Fourth, Cuatro. Christ is Lord Cristo es Señor and the judge of the y Él human es el race. juez de In the book todos. of Acts, Jesus is called Lord En el libro 93 de los times. Hechos, Jesús fue llamado Señor 93 veces. He is called Savior only Fue 2 llamado times. solamente 2 veces. The Salvador. dominant thrust of the Pero apostles' preaching el enfoque principal de la predicación de los apóstoles was the sovereign fue lordship of Jesus es Christ. señorío soberano del Señor Jesucristo. And the reason Y is la razón es because by the end of the first porque century, llegando al final del primer the siglo, believers los were creyentes forced to say, Caesar estaban is Lord. forzados a decir que César fue el Señor. And the believers would not Y los say, creyentes Caesar is Lord. nunca repitieron estas palabras que They Él said, fue el Señor. Christos es Kyrios. Ellos decían que Cristo es curioso. Christ is Cristo Lord. es el Señor. And that is dominant Y in the esto book es of Acts. dominante en el libro de los Hechos. You need to preach the Necesita lordship predicar of Jesus el señorío Christ. de Jesucristo. And then the fifth Y and el final quinto y truth. final verdad, You must repent debe arrepentir and you must y believe in debes Jesus creer Christ. en el Señor Jesucristo. You must confess your Debes sin confesar tu pecado. and turn away from your Debes sin volver de tu pecado and turn to y Jesus volver a Christ Jesucristo. and throw yourself upon His Y mercy dar tu vida a la misericordia de Dios and commit your life y to Him. comprometer tu vida a Él, entregar tu vida a Él. That was the dominant Esta preaching fue in la the book of predicación Acts. dominante en el libro de los Hechos. And this must dominate your Esto preaching debe as dominar well. tu predicación también. As we preach verse by verse through books in the Bible, Mientras estamos predicando versículo por versículo de los libros de la Biblia, Jesus is not in every Jesucristo verse. no está en todos los versículos, But we must preach pero Christ. debemos predicar a Cristo. We can get to Christ Podemos from llegar every a Cristo verse. desde cualquier versículo. Spurgeon said, every road Spurgeon leads to declaró London, que todos los caminos llegan a Roma and every text y must todo lead us to texto debe Christ. llevarnos hasta Cristo. Spurgeon said, a sermon without Spurgeon dijo que un Christ sermón sin Cristo is an awful thing. es una cosa terrible.
If you leave Christ out of your sermon, Si dejes Cristo afuera de tu sermón, you've left the sun out of the has day. dejado el sol desde el día, You've left the moon out of the has night. dejado la luna desde la noche, You've left the waters out of the ocean. has dejado el agua desde afuera del océano, You've left the harvest out has of the ear. dejado la cosecha desde el campo, You've left the soul out of the body. has dejado el alma desde el cuerpo. sermon El without sermón Christ sin Cristo Is an awful es thing. una cosa terrible. He went on to say a sermon Siguió without decir Christ que un sermón sin Cristo is an empty well that es un mocks pozo the thirsty vacío traveler. que habla mal de aún It is a cloud that never rains. las nubes de lluvia. Es como es una nube que nunca trae las aguas, la lluvia. You must never preach without preaching Nunca debes predicar sin predicar a Cristo. So I want to challenge Entonces you quiero desafiarles to be known not only as a ser big God conocido preacher, no solamente como un predicador de un Dios grande, but to be known as one who is always preaching Christ. pero también ser conocido como alguien que siempre está predicando a Cristo. If you want Si more quieres conversions tener under your más preaching, conversiones bajo tu predicación, then preach more of entonces Christ. predicar más de Cristo. If you want a Si revival quieres in your ver church, avivamiento en tu iglesia, then preach more of entonces Christ. predica más de Cristo. If you want more of a Si reformation, quieres más de una reforma, then preach more of entonces Christ. predica más de Cristo. If you want Si people to be quieres more las holy, personas de ser más santos, then preach more of entonces Christ. predica más de Cristo. If you want them to be Si more tú humble, quieres que las personas sean más humildes, then preach more entonces of predica más Christ. de Cristo. Christ Cristo. is our message. Él es nuestro mensaje. Now, let me give you Ahora, one more before we take a break. vamos a darte uno más antes que tomamos Spirit un descanso. empowered. Spirit empowered. El poder del Espíritu. I want you to see the Trinitarian El emphasis I sermón just debe tener made. el poder del Espíritu. Debe ver la énfasis de la Trinidad aquí en la predicación. God exalting, Dios exaltado, Christ-centered, cristocéntrico, Spirit empowered. empodado por el Espíritu. Expository La preaching predicación expositiva is Trinitarian. es trinitario. The only way you can La única preach manera que tú puedes predicar, in the manner that we en have la been manera discussing que debes predicar, como estamos platicando, is in the es power of en the el Holy poder del Spirit. Espíritu Santo. You may feel inadequate A lo for mejor this. sientes que no tienes la capacidad And I want you to y know quiero que sabes you are inadequate. que tú no es adecuada. You cannot do this in your own Tú no strength. puedes hacer esto en tu propio poder. You cannot do No this in puedes your own hacer esto en tus resources. propios recursos. This is beyond Esto es you. más allá que tú. You're in the deep end of the Tú pool, estás en la más profundidad de la alberca. and you're in over your Y tú head estás bajo el agua to preach the word of para God. predicar la palabra de Dios. You are completely Tú estás inadequate to do completamente this. inadecuado para hacer lo que fue mandado a hacer. It is only by the Solamente power por of el the Holy poder del Spirit Espíritu Santo that you can be enabled to do que tú this. puedes ser incapacitado de hacer lo que debemos hacer. Zechariah 4, verse 6. Zacarías 4:6. Zechariah 4, verse 6. Zacarías 4:6. Not by might and No not por by mi power, poder, no por mi esfuerzos, but by my pero Spirit, por mi says the Espíritu, Lord. dice el Señor. It will not be by your No va a might ser and power, tus esfuerzos ni por tu poder, but only as the pero Spirit of God solamente como el Espíritu enables de you. Dios te capacita. The Spirit of God El must Espíritu de teach Dios your debe mind the enseñar tu truth. mente la verdad. You must be taught by the Debe Holy ser Spirit. enseñado por el Espíritu Santo. As you sit at your desk Mientras and as you estás prepare sentado your en tu messages, escritorio y para preparar tu mensaje, He must open your eyes Él debe abrir tus to see into the ojos para text ver dentro del texto and to see the truth of y the de ver text. la verdad del texto. He must help you Él put your debe sermon together. apoyarte a armar tu sermón. He must inflame and Él ignite debe your heart entonces hacer una
flama de pasión en tu corazón. with passion for the truth. Encender la pasión de tu corazón con una pasión por la As verdad. you stand in the pulpit, Mientras estás en el púlpito, the Spirit of el God, Espíritu de Dios, He must direct your Él thoughts. debe dirigir tus pensamientos. He must direct your Él words. debe dirigir tus palabras. He must deepen your Él convictions in debe the truth, profundizar tus convicciones en la verdad that you never believe the para que truth nunca more crees la palabra más. than when you La are ver- standing in the Nunca pulpit to crees preach, la verdad más que cuando estás ahí en el púlpito predicando. and that you never love the Y people para que more tú nunca amas a las personas más than when you are standing in que the cuando pulpit tú to estás preach. parado en el púlpito para predicar. And you never have Y greater nunca tienes confidence más confianza in the Word of en la God palabra de Dios to do its work para hacer su obra than when the Holy que Spirit cuando el Espíritu de Dios is filling you and está flooding you rellenando y hundiéndose tu vida with His supernatural power. con el poder sobrenatural. And you never Y have nunca tienes greater confidence más confianza that the Word of que God la will palabra de save Dios souls va a salvar a los almas than when you are que filled with cuando the tú Holy estás Spirit. llenado con el Espíritu Santo de Dios. If there is no power, Si no hay poder, there is no preaching. no hay predicación. You're just up there talking. Solamente estás ahí en el púlpito hablando. And if there is no passion, Y si no hay pasión, there is no preaching. no hay predicación. It is only the Holy Spirit Solamente el Espíritu Santo who gives you supernatural power quien va a dar su poder sobrenatural and set your heart on fire y with que passion. puede hacer una pasión para predicar, poner un corazón apasionado. The Holy Spirit gives El an Espíritu access to Santo power. da acceso al poder. He gives you Él clarity va a of dar claridad, He gives you clarity of thought, va a darte claridad de pensamiento, clarity of words, claridad de palabras, a sense of authority, un sentido de autoridad and confidence as you are y preaching. confianza mientras estás predicando. And you are aware Y estás reconociendo that you're not standing in the que pulpit alone, tú no estás ahí parado en el púlpito solo, that there are two que preachers hay in this dos pulpit. predicadores ahí en el púlpito. There's one visible Hay un pulpit, a predicador preacher, visible, un predicador que pueden ver, and there's an invisible y hay preacher. otro predicador invisible. You are the visible preacher Tú eres el predicador visible and the vocal preacher y tú eres el predicador that vocal people hear. que las personas escuchen, But inside pero of you dentro de ellos lives the Holy Spirit, vive el Espíritu Santo and He is y preaching Él está through you, predicando por medio de ti. and in such a Y way en una manera that you almost feel like que casi sientes you are que watching tú yourself estás preach. viendo a ti mismo predicar. That it is really the Que Holy realmente es el Spirit who Espíritu is working Santo through quien está trabajando por medio de ti you as you are proclaiming mientras the tú Word of estás God. proclamando la palabra de Dios. And the people Y who las are listening to personas que you, están escuchándote, they sense it as well, ellos sienten lo mismo, that there is a power que hay un here, poder and there is an authority y hay una here autoridad that is beyond what's que es natural. más allá que It is lo que tú tienes, supernatural. es sobrenatural. It is as though God Es comes como to Dios church, viene a tu iglesia and God is at y work, Dios está trabajando. and people are Y crushed las with personas conviction, están aplastados con convicción. and people are lifted up Y with las joy, personas están levantados con gozo. and people are being challenged, Y las personas están recibiendo un and it is desafío. far Y beyond más allá, just your notes. tus notas. God takes your notes to another Dios está level llevando tus notas a otro nivel. because you are Porque filled tú with the estás Holy siendo Spirit of llenado por el God. Espíritu Santo de Dios. You must be continually Debes yielding yourself Debes estar continuamente sometiéndote to the Lordship of a ti Christ. mismo al señorío de Cristo. And the Word of God must Y be la palabra de dwelling Dios richly within you. debe estar viviendo abundantemente, habitando abundantemente en ti. And the Spirit of Y el God Espíritu de Dios possesses you debe posesar and a enables ti you mismo y capacitar to preach para far capacitarte para predicar mucho mejor
than what you que tú anticipated in this sermon. anticipado en este sermón. So, you must be filled with the Tú Spirit. debes ser llenado por el Espíritu Santo. Arguably the greatest preacher who has ever lived Podemos hacer el argumento que el predicador más grande que ha vivido, other than the Lord Jesus aparte Christ, del Señor Jesucristo, and perhaps other than the Apostle Paul, y posiblemente segundo solamente a él y el apóstol Pablo, was a preacher in fue London un predicador en in the 19th Londres century en el siglo XIX, named Charles Spurgeon. nombrado Carlos Spurgeon. I wish I had time to tell you about Charles Spurgeon. Si solamente tenía tiempo para decirles las cosas acerca de él. He preached in the Él largest predicó worship center. en un lugar más grande para the world. adorar al Señor en todo el mundo. It was a sanctuary that Fue held un 7,000 santuario que people. tenía lugar por 7,000 personas. For 38 Por years, 38 años there was never an empty seat. no había un asiento vacío. And he said that he Y could él not decía point que él no to, podía or apuntar, he could point to every seat él podría apuntar a And cada silla someone had been y converted ver in si that alguien seat. ha sido convertido y recordar que alguien ha sido convertido en tal silla. En algún Every tiempo. word that he said Que was toda la taken down. palabra que él decía fue recibida, It was put on his desk Monday morning. fue captado y estaba ahí en su He escritorio made lunes one por la attempt mañana. one pass to edit it. Alguien tenía que editarlo, The type was set. después ya preparó para It was imprimir printed by the thousands y fue imprimido por miles de documentos. and sold on the street corners of Y las London personas vendieron en las esquinas de las calles ahí en Londres and put onto trains y también ahí en los trenes And estaban sent sus throughout sermones. Desde todo Inglaterra tenía and throughout Scotland y Escocia también and throughout Wales. y Gales también. It was cabled across the Atlantic Aún mandaron por cable el And mensaje printed- cruzando el océano Atlántico and printed in full in major y United States imprimieron otra newspapers. vez y en los periódicos del día en Estados Unidos ellos leyeron los sermones de Carlos Spurgeon. He understood the Él importance entendió la importancia of his preaching. de su predicación. Fathers would go to the grocery store. Hombres que fueron a comprar, They would buy groceries compraron las And that alimentaciones week's para la Spurgeon familia y también leer los He would- sermones de Spurgeon. he would take it home Compraron los sermones, llevándolo a casa and he would divide it into 7 parts. y dividieron en 7 partes And for family y devotions, por las devociones para he su would read a familia portion of it. leyó una porción del sermón Spurgeon cada día. was basically discipling the Spurgeon nation. básicamente estaba discipulando la nación. He understood Él the entendió la importance importancia of every sermon that he de cada preached. sermón que predicó. The service would begin with Spurgeon Los standing servicios on like this empezaron platform here. Con Spurgeon ahí arriba, en un lugar así. He led the Él singing dirigió los cantos. here. When it came time to preach, Cuando llegó el tiempo para predicar, there was a higher platform había otra plataforma más alto. from which he would preach Desde él usó para predicar, because there was no microphone. porque no había micrófonos en aquellos And his tiempos. voice Y had to su be voz heard by tenía the que estar 7,000 escuchado people. por 7,000 personas. There was a double spiral staircase Entonces había una escalera que subió, that led up to the top que platform. llegó a esta plataforma más alto. He was the most gifted preacher of Él the fue el English predicador language más who ever dotado lived. He was the most de todos que han vivido. He was the most gifted preacher of any language who Él ever lived. fue realmente el predicador más dotado de todo el lenguaje, But feeling the weight of pero responsibility como upon él his sintió shoulders, el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, this is what he eso said es lo que él decía to himself a sí mismo as he Mien- mounted mientras él estaba platform. subiendo de la escalera a esta plataforma. 15 times. 15 veces. I believe in the Holy Yo Spirit. creo en el Espíritu Santo. I believe in the Holy Yo Spirit. creo en el Espíritu Santo. I believe Yo in the creo en Holy el Espíritu Spirit. Santo. I Yo believe in creo the en el Holy Espíritu Spirit. Santo. 15 times 15 veces as he mounted the pulpit. mientras estaba
subiendo al púlpito. If Charles Haddon Spurgeon, Y Carlos Spurgeon, the most gifted preacher El arguably who predicador ever lived, predicador mejor que ha vivido, was desperate for the fue power of the desesperado Spirit of por el God as poder he del preached, Espíritu de Dios mientras él predicaba. then how much more so Si él fue así, tanto más must mere men like you and deben me nosotros, meros hombres como be ustedes so y yo, dependent ser upon the tan Holy Spirit dependientes del Espíritu Santo as we walk those mientras steps estamos subiendo la escalera up into the pulpit. para entrar al púlpito, Preaching predicando. is God at work in the preacher Predicando es Dios trabajando en el predicador to herald this book. para ser un heraldo de este libro. So what have we said in this session? Entonces, ¿qué hemos hablado en esta sesión? I want you to Yo quiero que understand what entiendas expository qué preaching predicación is. expositiva es. And let me just say this. Déjeme decir esto. If it's not Si expository, no es expositorio tu sermón, it's not Christian. no es cristiano, It's worldly. es mundano. It's wood, hay, and stubble. Es las cosas que van a ser Only echadas para no servir expository para preaching nada. Solamente la predicación expositiva is gold, silver, and precious stones. es como el oro y plata y piedras preciosas. Expository preaching La predicación is not expositiva just no es one kind of preaching that you solamente can un select tipo from. de predicación que tú puedes elegir. It's not just one option. No es solamente una opción, It is the only way to es preach. la única manera de predicar. And so it is critically important that we Entonces es understand importante, what this is. críticamente importante para que tú entiendas qué es la predicación It is expositiva. Bible-based. Es predicación Is que está there any man basado here en la today Biblia. Is there any man here ¿Hay today algún hombre who would aquí disagree que with that? puede tener desacuerdo con eso? It is God exalting. Es algo que exalta a Dios. Is there any man here ¿Hay today un hombre aquí who would disagree que with está that? desacuerdo con eso? It is Es Christ-centered. centrado en Cristo. It is Spirit-empowered. Eres empoderado por el Espíritu. If anyone would disagree with that, Si hay alguien que puede ser desacuerdo con eso, you're in the wrong meeting. estás en la reunión equivocada. You need to take up another Tú profession. necesitas buscar otra profesión. This is what we Esto es do. lo que hacemos. When we come back after the break, Cuando regresamos después de un momento de descanso, I want to continue to quiero lay out for continuar you a mostrarles what expository preaching cuál is, es la predicación expositiva. which is nothing more, Que nothing es less nada más y nada menos than Bible preaching. que la predicación de la Biblia, Than la biblical predicación preaching. bíblica. May God raise up from this Que room el Señor levante desde esta reunión a new army of un preachers nuevo grupo de that soldados, will de be the predicadores greatest blessing on que this nation, va a ser la predicación más grande, and who will be the greatest que blessing on van a the ser la churches. predicación más of grande this en nation. sus iglesias en nuestro día. May you preach the word. Que prediquen la palabra. God bless you. Dios te bendiga.